¿Y si les dijera que la verdadera causa de la presión arterial alta, la fatiga crónica y la niebla mental que tantos sienten después de los 40 no son inevitables? ¿Y si el secreto para recuperar la vitalidad se esconde en una molécula que su propio cuerpo produce, pero que con el tiempo olvida cómo fabricar en abundancia? Bienvenidos, amigos y amigas. Soy el Dr. Santiago Vives, con su dosis diaria de salud real, longevidad y bienestar natural. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarles en los últimos minutos de este vídeo no es solo un dato curioso, es, literalmente, la clave práctica y accionable para reactivar la producción de esta molécula de la juventud. Les enseñaré no solo el qué comer, sino el cómo exacto, con las dosis correctas y, lo más importante, los errores comunes que el 99% de las personas comete y que anulan por completo todos los beneficios. Lo que aprenderán al final puede cambiar la trayectoria de su salud. El problema: la desconexión silenciosa. Para muchos de ustedes que han cruzado la barrera de los 40 años, la vida empieza a sentirse como una negociación constante con su propio cuerpo. Quizás les suene familiar, esa cifra en el tensiómetro que sube lenta pero inexorablemente. O esa sensación de agotamiento, una falta de fuerza y resistencia que no se corresponde con el esfuerzo realizado. Para los hombres puede manifestarse como una disminución en la función eréctil, una señal íntima de que algo no va bien a nivel sistémico. Y para todos, esa frustrante niebla mental, esa dificultad para aprender cosas nuevas o para recordar nombres y datos que antes estaban en la punta de la lengua. Parecen problemas distintos, ¿verdad? Tratamos la presión con una pastilla, la fatiga con café y la memoria. Bueno, la aceptamos como un peaje de la edad. ¿Por qué importa? El hilo conductor de la juventud. A pesar de que existen millones de razones por las que pueden desarrollarse estos cambios asociados a la edad, desde el estrés hasta la genética, hay algo fascinante que los une a todos, un denominador común. Se trata de la disminución progresiva de la disponibilidad de una molécula milagrosa, el óxido nítrico. El óxido nítrico no es un suplemento de moda, es un gas que producen prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. Es un mensajero celular tan fundamental para la vida que su descubrimiento le valió a 3 científicos estadounidenses, Robert Furchgott, Ferid Murad y Luis Ignarro, el Premio Nobel de Medicina en 1998. Ellos desvelaron el increíble repertorio de funciones que esta molécula orquesta en nuestro organismo, y entenderlo es el primer paso para recuperar el control. ¿Cómo funciona la orquesta interna del óxido nítrico? Entre las innumerables funciones que se descubrieron, la más crucial es su capacidad para gobernar el tono de nuestros vasos sanguíneos. Piénsenlo así. Nuestras arterias no son tuberías rígidas, son conductos musculares y dinámicos. La capa más interna que las recubre, una fina y delicada alfombra de células llamada endotelio, es la fábrica de óxido nítrico por excelencia. Cuando el endotelio está sano, produce óxido nítrico, el cual envía una señal a los músculos de la arteria para que se relajen y se expandan. Esto permite que la sangre fluya libremente, nutriendo cada rincón de nuestro cuerpo y manteniendo la presión arterial en niveles óptimos. Cuando esta función endotelial falla, las arterias se vuelven rígidas y estrechas, lo que inevitablemente conduce a la formación acelerada de coágulos, al desarrollo de placas de aterosclerosis y, por supuesto, a la hipertensión arterial. Pero la influencia del óxido nítrico no se detiene en el sistema cardiovascular. Su siguiente dominio es el sistema nervioso. En el cerebro actúa como un neurotransmisor, una sustancia que transmite impulsos nerviosos. Ahora bien, a diferencia de los neurotransmisores más famosos, como la dopamina o la serotonina, que actúan como mensajes cortos y rápidos, el óxido nítrico se especializa en crear lo que llamamos potenciales de larga duración. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que en áreas clave del cerebro, como el hipocampo, el centro de nuestra memoria, el óxido nítrico es la molécula que ayuda a consolidar las conexiones neuronales. Es el cemento que transforma una experiencia o un dato efímero en un recuerdo duradero. Por lo tanto, una deficiencia de óxido nítrico se traduce directamente en una menor capacidad de aprendizaje y una memoria deficiente. Además, se ha observado que dentro de las células de nuestro sistema inmunitario, el óxido nítrico juega un papel de defensor de primera línea. Por un lado,
Puede actuar como un arma citotóxica, destruyendo directamente ciertos tipos de bacterias patógenas que nos invaden. Por otro lado, no solo es un soldado, sino también un general. Regula y modula la respuesta de todo el sistema inmunitario, asegurando que actúe de manera eficaz y no de forma descontrolada. No solo eso, sino que también es un potentísimo antioxidante, una molécula que neutraliza los radicales libres, esas partículas inestables que oxidan nuestras células y nos envejecen prematuramente, de la misma manera que el oxígeno oxida el metal. Su alcance es aún mayor. El óxido nítrico también regula la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema, aunque suene complejo, es básicamente el termostato del cuerpo para la sal y el agua. Decide cuánta sal y cuánto líquido retener, y por ende, regula el volumen de sangre y la presión arterial. El óxido nítrico ayuda a mantener este sistema a raya, y por si fuera poco, es un potente regulador de los procesos inflamatorios. Cuando hay una deficiencia de óxido nítrico, el cuerpo tiende a un estado de inflamación crónica de bajo grado, ese fuego lento que los científicos hoy consideran una de las causas fundamentales del envejecimiento y del desarrollo de casi todas las enfermedades asociadas a la edad, desde los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer hasta las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. El mecanismo de acción a nivel celular es una obra de arte bioquímica. El óxido nítrico activa una enzima llamada guanilato ciclasa. Imaginen que el óxido nítrico es la llave y la guanilato ciclasa es la cerradura. Al girar la llave, esta enzima convierte una molécula energética llamada GTP en una segunda molécula mensajera llamada GMP cíclico, o CGMP. Es este CGMP el que, como un director de orquesta, provoca toda una cascada de reacciones dentro de la célula. Y los efectos de este GMP cíclico son precisamente los que buscamos. En el sistema cardiovascular, su acumulación provoca la relajación de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, lo que resulta en una vasodilatación y una caída de la presión arterial. En el pene, este mismo mecanismo aumenta el llenado de sangre de los cuerpos cavernosos, lo que produce y mantiene una erección firme. De hecho, es precisamente aquí donde actúan los famosos fármacos para la disfunción eréctil como el sildenafil, Viagra, el tadalafil, Cialis o el vardenafil, Levitra. No producen óxido nítrico, sino que evitan que este CGMP se degrade, prolongando su efecto. En otras células, como las neuronas o las células renales, la acumulación de CGMP modifica los flujos de iones, regulando así la transmisión de señales nerviosas o la reabsorción de sodio en los riñones. Entonces, la pregunta clave es, ¿de dónde obtiene el cuerpo este óxido nítrico? Existen tres vías fundamentales. La primera, y la más conocida, es la producción a partir de un aminoácido llamado L-arginina. La arginina, que se encuentra principalmente en productos de origen animal, actúa como la materia prima. Una enzima clave, la óxido nítrico sintasa o NOS, es la fábrica que transforma la arginina en óxido nítrico. Antes de los 40 años, esta vía funciona a la perfección. Tenemos fábricas especializadas en los vasos sanguíneos, en el sistema nervioso y en las células inmunes, y el déficit de arginina es extremadamente raro. Pero nuestro cuerpo es increíblemente ingenioso y tiene un sistema de reciclaje. El óxido nítrico, una vez utilizado, se oxida y se convierte en nitratos, NO3. Parte de estos nitratos se eliminan por la orina, pero una parte importante es capturada por nuestras glándulas salivales. Y aquí ocurre algo asombroso. La concentración de nitratos en nuestra saliva puede ser hasta 100 veces mayor que en la sangre. En la boca, y especialmente en los surcos de la lengua, habitan unas 700 especies de bacterias beneficiosas que, mediante reacciones de reducción, convierten esos nitratos, NO3, en nitritos, NO2. Al tragar la saliva, estos nitritos llegan al ambiente ácido del estómago y al tracto gastrointestinal. Allí, de forma espontánea, y también con la ayuda de algunas enzimas, los nitritos se convierten de nuevo en óxido nítrico. Este óxido nítrico reciclado es absorbido, pasa a la sangre y se distribuye por todo el cuerpo para volver a ejercer sus funciones vitales. Es un ciclo de reciclaje perfecto. Y esto nos lleva a la tercera y más estratégica vía, especialmente a medida que envejecemos,
obtenerlo de nuestra dieta. Todos hemos oído hablar del miedo a los nitratos en los alimentos, pero la ciencia moderna nos ha demostrado que en el contexto adecuado son nuestros aliados. Las verduras, especialmente las de hoja verde y ciertas raíces, son increíblemente ricas en nitratos. Los campeones indiscutibles son la remolacha, betabel, los berros, la arúgula, rúcula y el apio, seguidos de cerca por las espinacas. Los nitratos que ingerimos con estos alimentos siguen exactamente la misma ruta que los nitratos reciclados. Entran en contacto con la microflora de nuestra boca, se convierten en nitritos y luego, en el estómago, se transforman en una nueva y potente dosis de óxido nítrico que se distribuye por todo nuestro organismo. ¿Qué hacer? El plan de acción natural. Hasta los 40 años, la vía principal de producción de óxido nítrico es a partir de la arginina. Nuestra enzima eNOS funciona a pleno rendimiento, mantenemos una presión arterial saludable, una buena función eréctil, fuerza, resistencia, un sistema inmune robusto y una memoria nítida. Pero con el paso del tiempo, la actividad de esta enzima NOS disminuye drásticamente. La fábrica se vuelve vieja e ineficiente. Como resultado, la cantidad de óxido nítrico disponible en nuestras células se desploma, y aparecen todos esos trastornos de los que hablamos al principio, que son la imagen especular de las funciones de un organismo joven. Podrían pensar que la solución es simple, tomar suplementos de arginina. Pero ¿cómo va a producirse más óxido nítrico si la fábrica, la enzima NOS, está trabajando a media máquina? Es como entregar más materia prima a una fábrica que ha reducido su personal y su capacidad. La arginina por sí sola no resolverá el problema de base en una persona mayor de 40. Por esta misma razón, los fármacos para la disfunción eréctil como el Viagra pueden perder su efectividad o requerir dosis cada vez más altas. Estos medicamentos necesitan que el cGMP se forme, pero para que eso ocurra, se necesita primero el impulso inicial del óxido nítrico. Si no hay óxido nítrico, por muchas pastillas que se tomen, no habrá respuesta. Lo mismo ocurre con muchos medicamentos para la hipertensión. Su eficacia a nivel celular a menudo depende de la vía del óxido nítrico. Entonces, ¿cuál es la salida? Tenemos dos opciones claras. O bien reactivamos la vieja fábrica, la enzima NOS, lo cual es difícil pero se puede estimular con ejercicio aeróbico regular como caminar, correr o nadar. O bien, y esta es la estrategia más poderosa y directa, suministramos óxido nítrico a nuestro cuerpo a través de una ruta alternativa, la vía de los nitratos de la dieta. Desde principios de los años 2000, se han realizado innumerables estudios que demuestran que proporcionar al cuerpo una cantidad adecuada de nitratos a través de los alimentos tiene efectos espectaculares. Se determinó que una dosis de aproximadamente 6.2 miligramos de nitratos por kilogramo de peso corporal produce cambios significativos. En personas con hipertensión, se observó una reducción de la presión arterial sistólica, la alta, de entre 6 y 10 puntos, y de la diastólica, la baja, de entre 4 y 8 puntos. Esto es comparable a la eficacia de muchos fármacos. En atletas se observó un aumento de hasta un 15% en la fuerza y la resistencia. Y los mismos resultados prometedores se encontraron en la función inmune, la reducción de la inflamación y, por supuesto, la memoria y la capacidad de aprendizaje. En resumen, el consumo de alimentos ricos en nitratos puede, literalmente, retrasar y revertir muchos de los cambios negativos asociados al envejecimiento. Ahora veamos cómo hacerlo en la práctica. Es muy sencillo. El campeón absoluto en contenido de nitratos es el zumo de remolacha, betabel, fresco. Un zumo fresco y puro contiene, de media, 476 miligramos de nitratos por cada 100 mililitros. Si recordamos la dosis necesaria de 6.2 micaliu, para una persona de 100 kilos, necesitaríamos unos 620 miligramos al día. Por lo tanto, con unos 150 a 200 mililitros de zumo de remolacha fresco, podemos satisfacer completamente nuestras necesidades diarias y obtener todos esos efectos beneficiosos. Además del zumo de remolacha, podemos usar las verduras de hoja verde. La arúgula, el apio, los berros y las espinacas son fantásticos. 100 gramos de estas verduras frescas contienen más de 250 miligramos de nitratos. Esto significa que con un buen plato de ensalada de unos 200 gramos
podemos cubrir fácilmente nuestras necesidades diarias sin ningún riesgo. Y ahora la parte crucial que les prometí, los detalles que marcan la diferencia. Primero, si beben zumo de remolacha, háganlo a sorbos pequeños, no se lo beban de golpe con una pajita. Deben permitir que se mezcle bien con la saliva en la boca, porque ahí es donde ocurre la primera etapa mágica de la conversión por parte de las bacterias. Lo mismo si hacen un batido verde. Bébanlo lentamente. Segundo, no se excedan con la higiene bucal inmediatamente después de consumir estos alimentos. No se trata de no lavarse los dientes, sino de evitar el uso de enjuagues bucales antisépticos agresivos o de raspar la lengua de forma intensiva justo después, ya que matarían a la microflora beneficiosa que necesitan para convertir los nitratos en nitritos. Finalmente, las personas con baja acidez estomacal deben tener en cuenta que la conversión final a óxido nítrico es menos eficiente, por lo que podrían necesitar abordar ese problema. Hablemos de las precauciones. El exceso de nitratos puede bajar la presión arterial de forma brusca. Por lo tanto, no experimenten bebiendo medio litro de zumo de remolacha de golpe. Empiecen con una cantidad pequeña, unos 50 mililitros. Observen cómo se sienten y aumenten gradualmente hasta la dosis objetivo de 150-200 mililitros. En cuanto a las verduras de hoja verde como las espinacas, además de nitratos, contienen ácido oxálico, que puede formar oxalatos y contribuir a la formación de cálculos renales. Para evitar esto, asegúrense de tener una ingesta adecuada de calcio en su dieta, de unos 1000 a 1200 miligramos al día. El calcio se une a los oxalatos en el intestino y los elimina de forma segura con las heces, evitando que se absorban y lleguen a los riñones. Un último apunte sobre los nitrosaminas, esas sustancias que se forman a partir de los nitritos y que han generado preocupación por su posible relación con el cáncer. Lo que la ciencia sabe hoy es que este riesgo es significativo, principalmente cuando los nitritos se utilizan como conservantes en altas concentraciones de proteína, como en las carnes procesadas, embutidos, salchichas, bacon, jamón. El peligro real no está en su ensalada de espinacas, que además contiene antioxidantes como la vitamina C, que inhiben esta formación, sino en los productos cárnicos curados. ¿Y qué hay de los polvos y concentrados de remolacha? Mi consejo es ser muy cauteloso. He leído estudios que muestran que la concentración de nitratos en estos productos puede variar hasta 50 veces entre una marca y otra. Al comprarlos, están jugando a la lotería. Podrían no estar tomando casi nada o podrían estar ingiriendo una dosis peligrosamente alta. La mejor opción, la más segura y eficaz, es preparar su propio zumo fresco o consumir las verduras frescas. Y recuerden, la remolacha cocida, como la que se usa en sopas o ensaladillas, no sirve. Las altas temperaturas destruyen los nitratos. La clave está en lo fresco y lo crudo. Suscríbete y haz de tu salud un proyecto de vida con el Dr. Vives.